Hoy celebramos que estás aquí. Este lugar ya Dios preparó, a libertad y gozo para ti. Recibe este abrazo lleno de amor. Lleno de amor. Bienvenidos al aliento de vida. Aquí hay gozo y hay libertad. Tú eres el más importante después de Dios en este lugar. Somos vasijas de su gloria, llenas hasta desbordar, llenando toda la tierra de su amor y su verdad. Cada grieta es testimonio de la gracia de Jesús. Somos vasijas de su gloria, iluminando al mundo con su luz. Oh alfarero, hazme de nuevo, dame la forma, ponme en el fuego, derrama tu gloria, es lo que yo quiero, y hablar tu palabra, lléname de nuevo. Oh alfarero, hazme de nuevo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor José Pimentel una vez más desde Aliento TV, saludándote, esperando que estés bendecido, que estés en salud en este momento en el que estás viendo este contenido, invitándote a que le des like, a que comentes en este video y compartas este contenido con otras personas para que YouTube lo siga recomendando y otras personas puedan ver, ¿verdad? Y ser bendecidos y edificados a través de estos videos y este contenido. En esta ocasión volvemos con otro episodio del podcast Vasijas de su Gloria, el ministerio de mujeres de Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida, la iglesia que pastoreamos en la ciudad de Eustis, Florida. Y este podcast va dirigido, ¿verdad?, a esas mujeres que están buscando ese aliento de vida y que son vasijas de su gloria porque muchas veces vienen rotas, vienen quebrantadas a la presencia del Señor y el Señor las pone en las ruedas del alfarero, les vuelve a dar forma y les vuelve a dar propósito y sobre todo las llena de su gloria para que puedan ser de bendición a este mundo que se está perdiendo. Amén. En esta ocasión, en este episodio de Vasijas de su Gloria, tengo en esta ocasión, en esta noche, a una mujer muy valiente. Una mujer que desde que la conozco, ¿verdad? He conocido de algunas luchas que ha tenido que enfrentar, ¿verdad? Algunos procesos, pero los ha enfrentado con valentía y esa valentía le ha dado la victoria porque ha confiado en el Señor. ¿Que ha sido fácil? No, pero fue posible porque su confianza estuvo puesta en el Señor. Bienvenida, Nashira Gracias. Acevedo. Amén. Aleluya. Saluda a nuestra audiencia. Bendiciones a todos, bendiciones. Gracias por tenerme aquí en esta noche. Pues, Amén, amén. Bueno, Nashira es muy especial en esta casa, en nuestra iglesia. Lleva casi desde el comienzo 7 años. 7 años de los 8 que lleva esta casa fundada. Recuerdo que Nashira llegó a Aliento de Vida, ¿verdad? Cuando todavía estábamos reuniéndonos en los hogares. Amén. Hubo una temporada donde nos reuníamos en la sala de los hogares o en los garajes de los hogares y Nashira recuerdo que fue invitada por Wally y por Jaime, que los saludamos, ¿verdad? Si están viendo este contenido en algún momento, Wally y Jaime, Dios les bendiga, ya no están en esta casa, pero los bendecimos donde quiera que estén, enviamos, ¿verdad? Bendiciones sobreabundantes y oramos por ustedes. Amén. Y Nashira llegó a una de esas reuniones y hasta el sol de hoy, junto a su esposo, ¿verdad? Han permanecido en esta casa. Ella es miembro del Ministerio de Adoración.
y también funciona, ¿verdad? En otras áreas, pero Dios la ha bendecido grandemente. Y yo quisiera que, Nashira, nos hablaras tal vez de cómo fue tu niñez. Ok. Háblanos un poquito de tu niñez. Pues mi niñez, ¿verdad? Fui criada en la iglesia y, ¿verdad? Muchas veces escuchamos testimonios de personas que vienen de afuera y cómo conocen al Señor, pero en esta ocasión, pues yo ya venía ¿verdad? Ser criada en la iglesia. Sin embargo, puedo confesar y decirte que no fue hasta ahora, ya más adulta, que sí tengo una relación con Dios. Porque a pesar de ser criada en la iglesia, pues no estaba conectada con Dios, no conocía a Dios. Era como una rutina, el ir a la iglesia, el escuchar canciones cristianas y todo eso, era más como una rutina en la casa, Como un estilo de un vida. estilo de vida sin realmente entender lo que es vivir, Correcto. ¿verdad? En Dios y ser de verdad cristiana. So, mi niñez no fue mala, fue una niñez, diría yo que normal. Soy la mayor de 3 hijos. So, como hermana mayor, pues en muchos momentos me ha tocado ser como la mamá de mis hermanos. Y en verdad, pues fue bien llevadera. O sea, mi hermana le llevo 2 años, so siempre pensaban que éramos gemelas porque siempre nos vestían iguales Correcto. o como que nos criamos juntas así y ya luego después llega mi hermanito y ya pues ya éramos más grandes, pero igual fue una niñez, diría yo que bastante normal, sin mucho lujo ni mucho escasez, o sea, normal, una Normal. niñez bastante normal. Es interesante lo que dices, Nashi, porque la gente piensa que el hecho de haber nacido en una familia cristiana Ujú, o el hecho de haber nacido en el Evangelio, ¿verdad? Como decimos, que nos llevaban a la iglesia de niños, o haber estado expuesto, ¿verdad? A la vida de iglesia, nos hace tener una relación con Dios o un encuentro con Dios. Y yo creo que eso es algo que todos los seres humanos tienen que experimentar de manera individual ujú, y siempre llega a una edad ujú, donde tenemos que chocar con la cruz de ujú, Cristo. ujú, Yo conozco mucha gente que nacieron en el Evangelio, que fueron criados en la iglesia, así como tú cuentas ese testimonio, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que encontrar a Jesús a su propia manera, ujú, porque haber nacido en el Evangelio no te garantiza ujú. La ese salvación. encuentro con Ujú, Dios, esa relación con Dios. ujú, Y me llama mucho la atención eso porque he vivido ese testimonio de cerca con muchas amistades, muchas ujú, personas que conozco. En el caso mío, pues eh, mis papás nunca han sido cristianos, o ujú, sea, practicantes. ujú, Creyentes en Dios, sí, ujú, entre comillas, ¿verdad? Pero nunca han sido cristianos practicantes. Recuerdo que de pequeñito iba a la iglesia católica y hasta fui monaguillo y todo eso, ujú, pero, pero no fue hasta la edad de 13 años donde conocí al Señor, perdón, porque viví algo muy, muy fuerte a esa edad, ujú, que fue el divorcio de mis papás. ujú, Cuando mis papás se divorciaron, mi mamá se va de casa de mi papá y comenzamos a hacer un ranchito, una casita encima de la casa de mi abuela. ujú, Y allí nos metimos, ¿verdad? Como mi hermana, mi mamá y yo. Siempre tuve una buena relación con mi papá, porque ujú, siempre nos buscaba y demás, pero a mí me dio duro ese ujú, divorcio porque yo estaba acostumbrado todo tiempo a tener a papi y mami en casa. ujú, Y, y el hecho de que yo no tuviera a papi, para mí era duro porque yo era varoncito y en ujú, ese sentido, pues yo tenía una relación muy fuerte con mi papá. ujú, Nos íbamos a pescar y hacíamos un montón de cosas. Pero dentro de esa crisis existencial que viví durante el divorcio de mis padres, mi abuela constantemente me invitaba a la iglesia y yo no quería ir. ujú, Y ella siempre me invitaba a la iglesia.
Y mi mamá me decía, muchacho, vístete un día y complácela. Ujú. Ve a la iglesia. Y la guagua siempre pasaba. Tú sabes, en Puerto Rico, la guagua de la Voy. iglesia pasa. Y toca la bocina. Pa, pa, pa. Si Ajá. estás listo, te montas. Si no, pues Para la próxima. para la próxima. Eso es así. Ujú. Entonces, pues recuerdo que un día, pues, para que mi abuela dejara la cantaleta, Ujú. lo recuerdo como si fuera hoy, pues me vestí para ir a la iglesia. Ujú. Y entonces, cuando vino la guagua, pues mi tía, mi abuela y yo, pues nos montamos. Y ese día recibí al Señor en mi corazón. Ujú. Algo que inexplicable, ¿verdad? Porque un Ujú. niño de 13 años que tal vez no tiene mucho conocimiento, pero fui impactado, ¿verdad? Por Ujú. la palabra. El vacío que sentía, ¿verdad? Se fue llenando poco a poco, no se llenó de la Ujú. noche a la mañana. Pero mientras seguí conociendo de la palabra, pues fui restaurado y entendí, ¿verdad? Que hay cosas malas que suceden Ujú. que luego traen un bien Ujú. y a veces no lo entendemos de primera intención. Eso es así. En tu caso, hija, Ujú. sin entrar en detalles muy sensibles, ¿cómo describirías tú las etapas más retantes y más desafiantes de tu vida? Pues te diría que si le preguntáramos a la Nachira de hace Ujú, un tiempo atrás, te correcto. diría que se estaba ahogando, que no sabía cómo iba a salir de esas situaciones, porque también, más o menos cuando yo tenía 15, mis papás se divorciaron Wow, y eso pues también fue un golpe duro en la casa, porque pues estábamos acostumbrados a tener a mami y a papi y de momento no tenerlos juntos y tener la casa así, como dividida, pues fue un golpe duro y quizás en ese momento, pues, ¿verdad? Le pudiera preguntar. Yo hablo mucho de misma y es porque misma, pues, ha tenido muchas conversaciones para poder, ¿verdad? Enfrentar muchas de las cosas en correcto. la vida. Entonces, pues, si le preguntara a misma en ese momento, pues fue algo muy duro, porque no sabía como hermana mayor cómo ayudar a mis hermanos ¿verdad? A lidiar con esa situación también. Em, Sin embargo, te pudiera decir que hoy día puedo ver cada una de esas etapas como etapas de aprendizaje, etapas que me ayudaron a conocer al Señor, porque, ¿verdad? Cuando a veces pasamos esas situaciones negativas, esas son las situaciones que nos acercan a conocer a Dios. Por ejemplo, Correcto, no pudiéramos conocer al Señor como sanador si no pasáramos una enfermedad correcto. o un Dios que provee si no pasáramos necesidad. So, para yo conocer a Dios, tuve que pasar el sentir que perdía unos papás para poder conocerlo a Él como mi papá. Ujú, Y ¿verdad? Fue una experiencia dura, una experiencia que nos marcó como familia, pero hoy día puedo decir que, ¿verdad? Que en cierto punto agradezco a Dios por esa situación, porque aunque uno no lo entiende, hay momentos que uno no entiende los problemas y ningún niño, ¿verdad? Ningún hijo quisiera que sus papás se divorciaran o tener problemas familiares, pero a la misma vez esas son las situaciones que pasan para conocer a Dios y ujú, aparte de eso, conocer que Dios sana, que Dios nos llena de perdón, de amor, para entonces nosotros como hijos a veces tenemos que poderle reflejar eso a los papás. correcto. Y en ese momento, pues, fue un momento difícil y como hermana mayor, como dije, me tocó tomar ciertas decisiones para ayudar a mis hermanos a hablar, sobrepasar un poco la situación, pero también me permitió conocer a Dios de una manera diferente para hoy día, pues, poder ser yo la que da ese ejemplo de amor y de perdón a mis hermanos, a mis papás Ujú, y demostrarles que sí hay un Dios que restaura, que al sol de hoy, ¿verdad? Mis papás pues siguen divorciados, pero como papás y la relación de padre e hijo pues se pudo mantener, ¿verdad? En cierta manera. Y que a lo mejor no es una relación perfecta, de que mis papás sepan todo de mí o yo sepa todo de ellos, pero es una relación saludable, es una relación bonita ¿verdad? Siento que Dios me ha permitido poderles demostrar ese amor, ese perdón, de que mira lo que pasó ya hace años atrás, ujú. hoy día pues
pues no me afecta en tener una relación con ellos y en poderlos Correcto. amar y honrar como mis papás que son. Amén. Amén. ¿En qué momento, hija, entendiste que necesitabas sanar? Lo entendí, yo diría, par de añitos después, porque en el momento quise hacerme la fuerte Ujú, y pues como fui criada en la iglesia, pues siempre me decían, no, pues ora. Entonces como que orar lo solucionaba todo y sí, la oración, ¿verdad? Es importante, pero lo hacían sonar como si fuera una varita mágica que pues oras y ya, tus papás se van a arreglar y correcto. todo. Y pues no es así, a veces oramos por cosas que no van a pasar o porque no son la voluntad del Señor. Ujú, Y pues años más tarde fue que pude entender que necesitaba de Dios para poder sanar, para que ese enojo y esa frustración o esa rebeldía, esas raíces de amargura, porque por más fuerte que me hice, la realidad es que fui creando esas raíces de amargura y de enojo contra mis papás y contra la familia y contra muchas cosas que al final me estaban haciendo daño a mí misma, porque las personas siguen sus vidas y uno es el correcto. que se amarga, uno es el que, ¿verdad?, está después con esas cosas. Entonces, pues tuve que darme cuenta que yo no quería eso para mi matrimonio, que yo Ujú, no quería eso cuando fuera mamá, sembrarlo a mis hijos. Y tuve que decidir el perdonar, porque entendí que el perdón no era para mis papás, sino que era para mí misma, para poder ser aleluya. libre y para poder entonces construir una vida diferente a lo que ya yo había vivido. Amén. Y entonces me tomó unos añitos, me tomó varios tropiezos, porque, ¿verdad? Como dije al principio, pues fui criada en la iglesia, pero me empecé a enojar con Dios, entonces sentía que tenía que hacer algo mal como para rebelarme contra Dios. Porque, yo Ajá. soy buena, me enseñaron a hacer las cosas bien, pues tengo que hacer algo malo porque después estoy molesta con Dios. Y no funciona así, porque no le hacemos daño a Dios, Ujú, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y me tomó un tiempito, pero entendí que al final era yo misma la que me estaba haciendo daño, por eso hablo mucho de misma, porque la mente es poderosa y uno mismo a ya. veces es el peor enemigo. A veces nadie Yes. te está haciendo nada, pero uno mismo es el que se ataca. Entonces, pues yo me estaba atacando a mí misma. Eso me creó una falta de identidad, me creó pues eso, el alejarme de Dios, porque entonces yo decía, pues yo no creo en Dios, porque me enseñaron a creer en un Dios que no contesta oraciones, Porque no da porque no resultados, da sí. resultado, porque estoy orando, pero como quiera mis papás se divorciaron, o estoy orando y como quiera me pasó esto, y estoy orando. Entonces empezaba esa pelea conmigo misma, de que pues Dios no te está escuchando, porque tú estás orando por algo que no está pasando. Y pues después de varios tropiezos y varias cosas, tuve que entender que Dios no tenía la culpa de nada de eso. Correcto, correcto. Yo Ujú, tuve aquí a- al pastor Harry Albelo en uno de los podcasts que se llamaban Los Zapatos del Ministro. Y recuerdo que él tuvo una niñez muy complicada. ujú, Eh, para todos los que están viendo este podcast, les recomiendo que vayan a Aliento TV y busquen el podcast En los Zapatos del Ministro con el pastor Harry Albelo. Perdón, creo que es Huérfano, herido, mas no abandonado. Así se llama. Y un podcast sobrenatural con un testimonio tremendo. Él dice que cuando él vivió todo lo que vivió, eh, él empezó a buscar culpables ujú, y empezó a buscar culpables, pero mientras él se dedicó a buscar culpables, nada sucedió en su vida. ujú. Y él tuvo que darse cuenta en un momento dado que si él seguía buscando culpables, iba a seguir, a seguir, hasta llegar a Adán y Eva. Ujú, Y me llama mucho la atención lo que tú dices, porque te tomó unos añitos y rebelarte en contra de Dios, porque muchas veces ujú, pensamos que cuando Dios no nos da lo que nosotros estamos ujú. pidiendo, eh, pensamos que podemos mover a Dios así con un Una chantaje rabieta. o una perreta Ujú, de supermercado. ujú, Y la verdad es que nuestras perretas, yo lo vuelvo y lo repito, nuestras ujú, perretas no mueven a Dios. ujú, Nuestras perretas o nuestros berrinches no mueven el favor de Dios hacia nosotros. Lo que mueve el favor de Dios
es cuando nos sometemos y le decimos, Señor, aunque me duele, Ujú. aunque no me gusta, tu voluntad por encima de la mía. Ujú. Cuando decimos eso, entonces el favor de Dios comienza a moverse. Eso es así. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando empezamos a buscar culpables, culpamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Ajá, Y muchas veces nosotros mismos también herimos. Muchas veces correcto. en el tema así familiar, yo como hija también hice daño a Ujú, mis papás, a mis hermanos, porque sí, uno busca culpable y es más fácil señalar a otro, pero es difícil vernos a nosotros mismos y decir, yo correcto. también hice daño, yo también hablé mal, yo también mentí, yo también. Y cuando también reconocemos eso, aunque duele, pues Dios nos hace libres. Ya. Porque entonces Dios dice, ok, lo reconociste, pide perdón, perdona, sana. Porque entonces cuando estamos heridos, lo que hacemos es herir. Por eso yo Ujú, decía, esto tiene que parar antes de yo ser esposa, antes de yo ser mamá. Yo no puedo seguir arrastrando esto porque creo que me estoy haciendo daño o no me estoy haciendo daño, pero sí, uno carga con eso y después entonces uno va a convertirse en mamá y yo no quisiera que mis hijos yes. también tuvieran esa actitud conmigo. Entonces, pues son patrones y cosas que tenemos que ir rompiendo para, para empezar una nueva historia. Amén, amén. Ujú. Poderoso. ¿Cuáles fueron las emociones, a tu entender, que fueron más difíciles de manejar durante ese proceso? Yo diría que el coraje, la frustración, Ujú, eh, impotencia en tú querer quizás ayudar y querer, como decimos, que querer que Dios haga algo y de uno desesperarse porque ves que nada pasa o que pasa todo lo contrario a lo que estás ujú, pidiendo. Creo que fueron lo más difícil, la amargura de sentir como que ese enojo de esto no está pasando o no me hacen caso. Este, creo que fueron las emociones más más difíciles de duras. manejarlas yo misma y de poderlas expresar, porque entonces muchas veces no he sabido manejar las situaciones o no he sabido hablarlas y lo que hago es que me encierro en mí misma. Entonces eso también hace un daño porque el tú no hablarlo te hundes tú Correcto. mismo en las emociones, porque Ujú, entonces guardarlo, lo dejas ahí, eso va acumulándose, va tomando polvo y cuando vienes a ver, te ahogaste tú mismo en las emociones porque no supiste expresarlas. Entonces todo tiene su tiempo también, porque a lo mejor no las expresaba al momento por no herir o por no explotar, como decimos, ¿verdad? A veces los boricuas, pero tampoco guardar es bueno, porque entonces seguimos haciéndonos daño también a nosotros mismos. correcto, correcto. Mencionaste Sí. hace un ratito que cuando nos rebelamos en contra de Dios, Ujú, eh, queremos, ¿verdad? Por coraje, portarnos mal. ujú, Como si portarnos mal fuera un castigo para Dios. ujú, Entonces, ahora yo quiero hablarte a ti, que tal vez has vivido alguna situación que te ha herido, te ha lastimado, que, que ha dejado tus emociones maltrechas y has tomado la decisión de enojarte con Dios. Has tomado la decisión de portarte mal. ¿Sabes algo? Enojarte con Dios muchas veces es válido. Tener una emoción de coraje muchas veces es válido, pero vete a la presencia, vacíate en la presencia de Dios. Pero portarte mal para hacerle daño a Dios o por venganza en contra de Dios, ujú, en realidad Dios no pierde ni un ápice de su gloria, de su poder, de su majestad, de su soberanía, porque tú decidas portarte mal. mm, Satanás era un poquito más que tú y fue arrojado del cielo por portarse mal, y Dios no perdió su gloria ni por Satanás, ni por todos los demonios, ni por nadie que decida portarse mal. Portarse mal lo único que hace es dañar tu propia vida, dañar tus propias emociones, ujú, dañar el tipo de persona que eres, porque en tu naturaleza hay un corazón bonito. ujú, Ese coraje que te llevó a portarte mal no realmente, no te define realmente. Entonces, desiste de eso y ven a la presencia del Señor. ujú, Reconoce
que tus emociones han sido lastimadas, ve a la presencia del Señor, vacíate y tú verás como el Espíritu Santo, que es un consolador, te va a aliviar el dolor, va a sanar tus heridas, te va a levantar para que de ese proceso difícil salga una historia de edificación para otras personas, así como Nashira. Ujú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso, hija. Hija, ¿cómo trabajó Dios contigo en los secretos en esos momentos donde nadie veía tu lucha? Pues te diría que fue mayormente bajo canciones, y bajo escribiendo yo misma, porque a mí me gusta escribir mucho. Entonces, pues siempre tengo una o dos libretitas al lado de mi cama. Ajá. Y como que esa es mi manera de desahogarme. Y bajo esos escritos y esas conversaciones entre él y yo y con misma, te puedo decir que fue que él me fue como Ujú. que regañando y mira, esto está mal. Y esto tienes que mejorarlo. Y esta forma que estás hablando. Y esta forma en la que estás mirando. Y esto que estás contando o estás exagerando. Y pues poco a poco me ha ido corrigiendo porque al sol de hoy, ¿verdad? Él nos sigue corrigiendo. Y, y fue ese choque conmigo misma. Por eso yo siempre voy a hablar de mí misma, porque no fue hasta que choqué conmigo misma y con Dios de que, Nashira, o sea, te estás haciendo daño tú misma. Ujú. No ir a la iglesia porque estás molesta con Dios, tú eres la que te está haciendo daño. Eh, yo, yo nunca había bebido y una de las cosas que quise hacer portándome mal fue empezar a beber. Y, ¿verdad? Mi esposo me decía, ¿qué haces? ¿Sabes? Tú no bebes, pero yo quería portarme mal. Eso, yo Ujú. sentía que con eso yo le estaba haciendo el súper daño a Dios. Y, y en verdad es cómico y ahora, Sí, sí, ¿verdad? nos reímos y Uno todo, se ríe pero ahora porque volvemos a lo mismo. Pongo a pensar en esa Nachira de antes y yo digo, Nachira, wow, que sabes. Pero en ese momento yo sentía que yo le estaba haciendo el súper daño a Dios porque yo decía, Señor, yo fui criada en la iglesia, siempre canto, siempre he jugado, o sea, he participado con los niños, he danzado. O sea, como que empiezas a reclamarle al Señor, he hecho esto por ti, pero tú no puedes hacer nada por mí. Entonces, yes. pues yo sentía que yo, la super mala, o sea, la Ajá. super mala por beber y nunca había ido a una discoteca y quise ir a una discoteca. O sea, para mí eso era como que, wow, le estoy haciendo el super daño a Dios. Ajá. Y de momento, en esos escritos y en esos momentos a solas, darme cuenta de que nadie te está viendo. Porque a todo esto estoy con esa pelea con Dios. Nadie sabía, Nachira está yendo a una discoteca, o Nachira está bebiendo, Nachira está haciendo esto por Dios. No, eso era él y yo. Entonces, ver que Dios me dijera, Nachira, te estás haciendo daño tú misma. Ujú. Si sigues en esa vida, tú eres la que vas a terminar mal. Eso es así. Y ahí tuve que, honestamente, como te digo, fue en años, fue proceso tras proceso, porque entonces no solamente el familiar, sino fueron diferentes situaciones que me fueron pasando en Puerto Rico y luego al mudarme acá a Florida, que como que seguían añadiendo a ese coraje con Dios, porque yo estaba empeñada en unas cosas que hoy día entiendo que no eran voluntad de Dios, pero en el Ujú. momento pues no lo entendía. Y yo Correcto. decía, Dios mío, pero va a seguir. Pero y como que uno siente que Dios no te quita el puño de encima Ajá. y llega, ¿verdad? Esa frustración a que, Señor, pero, o sea, hello. Y en verdad tuve que desahogarme así, escribiendo, cantando, darme cuenta de que, Señor, no te estoy haciendo daño. O sea, lo que tengo Ujú. que hacer es quedarme quieta y reconocer. Y incluso cuando llegué aquí estaba todavía rebelde. Ajá. Yo llegué y todavía yo vine por lo mismo. Pues me estaban invitando y yo decía, pues ya, para que no me inviten más nada, porque... Y vine así, vine rebelde. Me acuerdo que en una conversación hablando de cantar me dijiste, oh, pues vas para el ministerio de oración. Y yo no voy a cantar, porque estaba que yo decía, yo no quiero Ajá. hacer nada para Dios. Pero después uno se da cuenta de que es todo lo contrario. No hay nada más bonito que vivir para el Señor porque Dios Yes. lo llena todo. Ujú. Y ahora es todo lo contrario. Ahora mientras Ujú. más pueda hacer, pues mejor Correcto. porque quiero vivir para agradarlo a Él. Y ya esa historia, pues es como decimos, es un testimonio para bendecir a otras personas. Amén. Es para hablarle a personas que a lo mejor también han sido criadas en la iglesia, como mencionaste hace poco, que se creen que por portarse mal están haciéndole un daño al Señor y no, porque Dios no tuvo culpa de esos Yes. problemas, de esas situaciones. Al contrario, esas son las situaciones que Él quiere usar para manifestarse, para que lo conozcamos. Si yo no hubiera pasado esas situaciones, no hubiera conocido a Dios de verdad.
Ujú. porque para mí hubiese sido a lo mejor esa rutina que tenía desde niña y no tuviera a lo mejor la relación que tengo hoy día, que puedo decir, sí, conozco al Señor, como dice Job, que de Ujú. oídas había oído, pero ahora, ¿verdad? Lo ven. Pues eso me tocó bajo esos escritos y bajo esos momentos a solas con Él, decir, Señor, yo quiero conocer a Dios de verdad. No un Dios que mis papás a lo mejor me enseñaron, o que mi familia me enseñó, o que la iglesia me enseñó, sino un Dios que realmente está ahí. Que como Ujú. dice la palabra, aunque padre y madre nos abandonen, Él está Él ahí con y Él todo nos, nos nos va a recoge. recoger. So, fue eso. Bajo Gloria a Dios. escritos y canciones yo sola con Amén. Él. Dentro de tu explicación, Ujú, tocaste un punto que me transportó a una... Yo tengo un amigo pastor, que es bien amigo, tú lo conoces, ujú, pero yo no voy a decir el nombre, ujú, ¿verdad? Por ética. Pero este amigo pastor, en un momento dado de su vida, él vivió una situación muy difícil, experimentó un divorcio y, y él quiso, ¿verdad?, portarse mal ujú, y ser rebelde. Y comenzó también ujú, a tomar alcohol. Y él me cuenta a modo de testimonio así como que, y Pimentel, yo agarraba la botella de cerveza y ujú, empezaba a beber cerveza. Yo nunca había bebido, y empezaba a ujú, beber cerveza y, y yo me sentía el más malo, ujú. me sentía el más malo. Y yo hoy miro para atrás y veo a ese chamaquito tomando cerveza y yo digo, ay, ya, porque bebiste cerveza no Ujú, quiere decir que eres un gántel ahora. ujú, Y muchas veces lo que el enemigo busca ujú, por medio de esos pensamientos es engañarnos a nosotros mismos, ujú, ¿eh? Porque el hecho de que tú tomaras no te hacía ujú, una mujer diferente a la que realmente eres. ujú, Lo que sí el enemigo quería era utilizar ese gancho ujú, para que tal vez te perdieras ujú. y resultara, ¿verdad? Y te convirtieras tal vez en esa persona que Ujú, realmente tú no querías ser. claro. Y, y es bien interesante porque cuando nosotros no nos damos cuenta Ujú, de que es el enemigo poniendo esos pensamientos, nosotros creemos que somos nosotros mismos. ujú, Que yo quiero hacer esto, que yo quiero otro, que yo voy a decidir. ujú, Y mientras uno no decide basado en la voluntad de Dios, ujú. uno no es libre. Eso es así. Hay gente que dice, no, porque yo soy libre porque yo tomo mis propias decisiones. Ujú, ¿Basados en qué? ujú, Basado en una vida llena de pecado. ujú, No eres libre, ujú. eres esclavo del pecado. O de las emociones, porque a veces las decisiones son bajo Basado en tus decisiones. Tengo propios coraje, deseos, en tus tengo propios caprichos. frustración. Ujú, ¿Ya? Eres un esclavo de tus deseos. ujú, Eres un esclavo de tus caprichos. Eres un ujú, esclavo de tus emociones, como tú bien ujú, dices. ujú, Eres un esclavo de lo que sea que te está controlando. ujú, Pero cuando lo que me controla a mí es el Espíritu Santo, ujú, entonces yo puedo decir que soy libre, ujú. porque donde está el Espíritu de Hay Dios, libertad. aleluya, Ujú. gloria a Dios, poderoso hija. Eh, ¿Qué cambios comenzaste Ujú, a ver en tu vida ujú, eh, cuando se empieza a dar ese proceso de sanidad que tú dices, wow, de verdad que Dios está haciendo una obra, ujú, Dios está trabajando conmigo porque yo no me sentía así o yo ujú, no reaccionaba así ujú. y empezaste a notar esos cambios que tú dijiste, wow, Dios está sanando mi corazón? Yo diría que el primer cambio que empecé a notar fue el no ser sarcástica. Ajá. Cuando empecé a cambiar mi manera de hablar, cuando empecé a abrazar, porque yo era como que súper arisca, a mí se me pegaban Ujú. y eso era como que no, no me toque, no me abrace, no me mire. Y empecé yo a ser la que empezó a dar abrazos, eh, empecé a decir te amo, que yo me acuerde, a mí no me decían eso de chiquita, ni en mi casa, ni en la familia, como que Ujú. no son muy expresivos. Y sin embargo empecé yo a decir eso. Entonces, pues fueron cambios que yo dije, definitivamente,
que Dios está haciendo un cambio en mí, porque yo antes explotaba, rápido decía algo, o contestaba con sarcasmo, pues así como carisca de no me toquen, no me miren. Y eso fueron como que esos cambios que empecé a notar. Wow. El ya no ser sarcástica, el a lo mejor querer decir algo, pero quedarme callada. eh, Fueron esos, que pasito a pasito, pero fueron cosas que, wow, me miraban así, ya yo rápido iba, ¿qué pasó? ¿Por qué tú me miras así? Y de momento ver que me mira y te amo. O darle un Ujú. abrazo, como dice la palabra, que la respuesta blanda, ¿verdad? Opaca la ira, pues fueron esas cosas que yo empecé a ver Correcto. que sí estoy diferente. Eh, mencionas que cuando llegaste a la iglesia, a nuestra Ujú, iglesia, todavía cargabas ujú, con esa rebeldía. ujú, Este, ¿qué te impactó de la casa que decidiste seguir viniendo? Esto es algo que nunca ujú, hemos hablado, hija. ujú. Por primera vez lo estamos Por hablando. primera vez. Yo diría que para empezar, el abrazo de pastora. Pastora rápido me abrazó, me acuerdo, sin conocerme, y me dijo: Ajá, "Te amo". Y yo me acuerdo que yo le dije, como que la miré así, y: "¿Cómo que tú me amas? ¿Qué es eso?". ajá. Y Háblanos de después eso, háblanos de eso. ajá, y yo como que la miré como que, okey. Y después me invitó a una batida en un, ¿verdad? Un lugar de helados, y yo de camino casi me chocan 3 veces. Y Wow. yo llegué agitada al sitio, como que no, pues en mi mente, esto es una señal, que yo no tenía que ir a conocer a esta señora porque como que me iban a chocar. Y llegué Ujú, así, toda agitada. Y ella me dice, no, hija, que eso son oposiciones, cuando a veces, ¿verdad? Eh, una cita, ¿verdad? Íbamos a mm, hablar y yo quiero correcto. conocerte. Y recuerdo que ella me dijo, normalmente para citas ministeriales yo no salgo sola, siempre ando con alguien más. Y yo dije: "¿Pero quién te dijo que esto no es una cita ministerial? Tú me invitaste a una batida, pues yo estoy aquí", pero así, o sea, porque Ujú. estaba de verdad que estaba súper Sí, explosiva. sí, sí. Hoy día, pues, muchos no conocen esa área de Ajá. Nachira, porque gracias a Dios, pero yo llegué así. Y venir era un reto, porque era yo peleando conmigo misma de que algo dentro de mí sabía que tenía que buscar de Dios, que necesitaba de Dios, porque ya llevaba un tiempo en Florida y no teníamos una iglesia donde Ujú, congregarnos. Y y era como esa pelea de que sí quiero, porque sé que necesito de Dios, pero yo quería hacerme la más fuerte de que no, no correcto. necesito de Dios. Y pues llegar aquí, me impactó eso, me impactó el que me abrazaran, el que te amo, qué bueno que estás aquí, y como que esa emoción cada vez de verte sin conocerte. Eh, y yo decía, wow, pero es que esta gente no me conoce, amor, si esta gente supiera que yo estoy Ujú. rebelde, a lo mejor supieran mi historia, a lo mejor no me amarían tanto. Sin embargo, nada que ver. Todo lo contrario, fue como que sí, te amo, ven, y testeando, y mira, vamos a reunirnos en tal sitio este domingo, te esperamos. Y aunque al principio no venía a todos los servicios, Ujú. sí, definitivamente, pues ya vamos 7 años, so definitivamente encontré, ¿verdad? Ese lugar en donde puedo decir que sí estamos creciendo, que sí hemos aprendido, porque pues, es un sitio diferente, es un sitio diferente y yo no tengo nada que decir de las iglesias donde estaba en Puerto Rico, porque en la iglesia que me crié, al sol de hoy tengo contactos, ¿verdad? Todavía y mucha gente me sigue en las redes y cosas, y sé que de alguna manera impactaron mi vida, ¿verdad? Y Correcto. y y han hecho gran parte de la persona que soy hoy día y también conocen un poco de mi vida y de mi historia, pero a veces no te conocen tanto como aquí. Y una de Ujú, las cosas que a mí me sorprendió mucho aquí fue que fuera una iglesia pequeña, porque pues tras que vengo de ser criada en la iglesia, pues vengo de una iglesia grande, en ujú. donde sí te conocen, pero no te conocen, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, em, pues eso también fue algo que me impactó de aliento, que fuera una iglesia pequeña y sí se da Más el comer íntimo. con un pastor, Ajá. el salir con los pastores o un café, cosas así, eso nunca, a veces no se da, ¿verdad? Ujú. Y a veces parte de ese enojo que tenemos con el Señor, a veces es por eso, porque no tenemos como que con quién hablar
Y aquí pues fue diferente. Aquí sí yo he sabido irme a almorzar con pastora Ujú. ¿verdad? O salir los 4 a un café y tener esas conversaciones que O a comer aunque comida japonesa. comer comida japonesa, hacer chistes, compartir canciones, ¿verdad? Ujú, Como el ministerio de adoración, que he podido sentarme, pastor, mira, escribí esto y tengo ujú. ganas de cantar esto. Y son dinámicas que ayudan a que uno sí se sienta parte y que uno diga, wow, sí, Dios está, y conoces a Dios, más Dios muestra su amor, ¿verdad? A través de Correcto, personas que pues, es lo que correcto. te puedo decir que encontramos aquí, pues, que me hizo quedarme y decir: "¿Sabes qué? No, tengo que congregarme, tengo Amén. que buscarle al Señor y encontrar que hay un propósito, más allá de los sueños que uno tenga como persona, que uno tenga", ¿verdad? Porque, como te digo, sí me gusta escribir y me gusta cantar, pero el propósito que Dios tenga para mi vida puede ir mucho más allá de eso que me guste hacer. So, Correcto. Yo creo que mencionaste algo bien poderoso y es que es un lugar diferente. ujú, Yo creo que cada iglesia tiene una visión, ¿verdad? ujú, Una misión y una atmósfera única, ¿verdad? ujú, Para las diferentes personas que Dios ha puesto una asignación en ese lugar particular. eh, yo creo que durante las etapas en las que yo me congregué, desde que tenía 13 años ujú. hasta que me convertí en pastor, cada una de las iglesias que yo pisé fueron el lugar perfecto En ese para la momento. etapa en la que yo estaba Ujú, viviendo. ujú, Eh, y no es que todas las situaciones que vivieran perfectas ujú, o agradables, ¿verdad? Porque hay una cosa muy diferente entre perfecto y agradable. ujú, Eh, el entrenamiento perfecto para un perro no es agradable para él, ujú, ujú, pero para que el perro adquiera una disciplina y sepa obedecer ciertos comandos, pues el proceso es un poquito duro. ujú, De la misma manera, el entrenamiento perfecto para un ser humano, para tener un físico saludable, tal vez no es agradable, ujú, pero es lo que necesita. Y de la misma manera, cada iglesia tiene unas características específicas para llevarnos a crecer al punto que necesitamos. Y cuando Dios te ha puesto en un lugar de asignación, ujú, aunque las situaciones que vivas en ese lugar, todas no sean agradables, cada una de esas ujú, situaciones va a ser perfecta para sacar lo mejor de ti. claro. Una vez aquí en una prédica dijeron que para crecer hay que romperse y Ajá, va a doler, porque el correcto. crecimiento provoca cambios que Ujú, a veces van a doler, van a incomodar. No hay iglesia perfecta, no hay nada perfecto en la vida, ¿verdad? Pero nos vamos moldeando y vamos creciendo. Y si no fueran por esos momentos incómodos o momentos en donde quizás tenemos un roce con alguien, pero eso va formando nuestro carácter. yes. Entonces, yo creo en eso también, de que cada lugar y cada situación, igual que cada persona. Yo agradezco a los pastores y personas que tuve durante mi Ujú, niñez y mi adolescencia, porque sea como sea, fueron personas en el momento que me correcto, ayudaron. Fueron correcto. momentos que a esa Nachi que necesitaba a lo mejor ese abrazo o ese consejo, pues estuvieron ahí. Pero, ¿verdad? Para este tiempo, pues ahora es diferente. Amén. Ujú, Nashi, recuerdo que cuando llegaste, ¿verdad? Así como mencionaste, yo te ujú, invité al Ministerio de Adoración. ujú, Eh, ¿Qué papel jugó el comenzar a adorar al Señor en la casa, ujú. en el proceso tuyo de sanidad y de restauración de tus emociones? Pues fue bien duro, porque me acuerdo que cuando me hiciste la invitación, dije: "No, yo no vine aquí a cantar". Ujú, Pero pero realmente el haber aceptado ¿verdad? La invitación y decir: "Sí, esto es parte de lo que Dios quiere hacer conmigo", pues ha sido un proceso de ir rompiendo conmigo ujú, misma, con timidez, con vergüenza, ¿verdad? Con cosas que quizás me hacían pensar que no era digna de cantar y de adorar al Señor, pero que hoy día puedo decir: "Sí, esto no es solamente tomar un micrófono y cantar, ujú, esto es de verdad vivir un estilo de vida diferente, es que adoramos no solamente en el altar, adoramos con nuestro estilo de vida". Entonces, pues, para mí ser parte del ministerio de adoración no es simplemente
cantar un domingo, uno no, sino es que Dios está como que esos ojos puestos en mí de que, Nachira, tu vida tiene que reflejar una adoración continua. Y pues es un reto porque no me ven más que arriba, sino me ven en el trabajo, me ven en mi casa, me ven en todo lugar y es verdad, es el romper. Ujú. Yo me acuerdo al principio cantar así súper bajito y como que, ay, no, que no me escuchen. Y hoy día Ujú. pues tampoco es que sea la más No, pero hoy en expresiva. día hay que bajarle el micrófono un poquito porque Sí, pero y tengo al sonidista ahí, oye, a Juan Massa en los controles, en el Master Control, que es el sonidista de la iglesia, y dice sí. que sí, que tiene que bajar un poquito. Sí, pero, es eso, ha ido, ¿verdad?, rompiendo y dándome cuenta que es parte del propósito que Dios tiene para mi vida y que cuando le decimos que sí al Señor, pues es sí, amén, y hasta que Él diga, Correcto, ¿verdad?, lo correcto. contrario. So, Hay veces que tenemos que sacar a Dios de la cajita ujú, y tenemos que romper con mentalidades religiosas. ujú, La religión tal vez dirá, ¿qué hace una persona rota ujú, adorando o cantando? ujú, Y muchas veces las mejores adoraciones salen ujú, de un corazón herido, ujú, con las emociones comprometidas. Yo puedo leerte un montón de salmos ujú, donde David estaba triste ujú, y comienza el salmo estando triste, expresando palabras de tristeza. Y el salmo termina con palabras de gloria, de ujú, bendición, de victoria. ujú, Porque es que la adoración es algo que cambia la atmósfera. ujú, Y no solamente la atmósfera abstracta o imperceptible que nosotros tenemos, tú sabes, alrededor, el entorno. Cuando hablamos de atmósfera también hablamos de nosotros mismos. ujú, Una adoración en un momento de tristeza hace que la tristeza se envuelva en gozo. ujú, Por eso David lo cantó. claro, Has cambiado mi lamento en baile, ujú, mi tristeza en alegría. ujú, Y cuando tú te das cuenta de esto, tú sabes que la mejor herramienta para transformar la tristeza de una persona es la ujú, adoración. ujú, Una de las tristezas más grandes que el salmista David vivió fue cuando Dios decidió llevarse a su hijo. ujú, Él hizo ayuno, él oró, ujú, él pidió, porque él reconoció que había cometido un ujú, error, pero le pidió a Dios que su hijo no muriera. ujú, Mas, sin embargo, su hijo murió. ujú, Y David estaba muy triste por la ujú, muerte de su hijo. ujú, Pero dice la palabra que cuando él se levantó, que le dieron esa noticia, él adoró. ujú. Y esa actitud es la que hace que nosotros o crezcamos o nos estanquemos, porque por lo mismo, cuando pasamos momentos difíciles, es más fácil enojarnos con Dios o echarnos a morir, como, "Ah, no, pues no, Dios no me complació, pues no". Pero al contrario, cuando tomamos la actitud diferente, de, Señor, yo te voy a adorar, aunque sea, como dice uno de los versículos que más me gusta en Habacuc, que aunque la higuera no florezca, aunque Dios no me dé lo que yo quiera, aunque Dios no haga lo que yo quiera, Él Ujú, sigue siendo Dios, Él sigue siendo un Dios bueno. Y Él necesita, ¿verdad? No necesita, sino que Él merece como correcto, quiera la adoración. correcto. Y ahí es donde yo quiero, ¿verdad? Eh, como dice nuestro hermano Harry, matar una vaca sagrada Ujú, o quitar, ¿verdad? Una venda de los ojos a personas que han tenido, ¿verdad? La venda de la religión puesta. ujú, Eh, Adorar a Dios estando contento es es fácil. fácil. Ujú, claro. Cuando yo estoy gozoso, adorar a Dios es fácil. Yo brinco en una pata. Ujú, Ahora, cuando yo estoy enfermo,
Ujú, como estuve el día del aniversario, ujú, el domingo pasado, cuando tengo situaciones en el trabajo, ujú, cuando tengo situaciones personales o familiares, ujú. Cuando la nevera está vacía. cuando la nevera está vacía, cuando las deudas están atrasadas, Ujú, traer una adoración. ujú, Ahí es donde realmente se constituye, como dice la palabra, sacrificio de alabanza, ujú, porque la alabanza te cuesta, ujú, porque tal vez no tienes el deseo. ujú. Claro. Hay algo bien poderoso que escuché de un ministro Ujú, que le dijo a su mamá que él no quería ir a la iglesia y su mamá le dijo, ujú, es válido que no sientas deseo de ir a la iglesia. ujú, Eso nos puede pasar, o sea que está bien. ujú, Y él le dijo a su mamá, o sea que entonces me puedo quedar hoy y no ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, no, hoy vas sin ganas, ujú, pero vas. ujú, Pero que tienes deseo de quedarte, eso es normal. ujú, Pero no te vas a quedar, vas sin ganas. ujú, Y cuando tú vas sin ganas, y cuando tú adoras sin ganas, ujú, y cuando estás tus emociones comprometidas y como quieras decides, porque es una decisión, ujú, no una conveniencia, ujú, es una decisión. Yo decido adorarle por encima de cómo me siento. ujú, Ahí es donde como decía Pablo, traer nuestros cuerpos en sacrificio ujú, vivo. ujú. Y por experiencia te puedo decir que ha sido cuando a veces Dios más se manifiesta, porque Yes. dejamos nuestro yo a un lado, decir, Señor, sabes que no puedo más. Porque no se trata de Yo no nosotros. puedo más, estoy cansada, Él lo sabe, porque Él Ujú. conoce nuestros, ¿verdad? Nuestros sentimientos y todo. Pero sin embargo, cuando le decimos, Señor, mira, ¿verdad? Estoy frustrada, no puedo más, pero te voy a adorar. Él dice, ok, tú de verdad tienes un corazón agradecido, porque adorar también es por el agradecimiento que tenemos a que Él Amén. sigue siendo un Dios bueno. Amén, amén. Bueno, Nashira, si pudieras darle un mensaje a alguien que está hoy pasando por una situación similar, Ujú, que está tal vez en una rebeldía con Dios, que sus emociones tal vez están heridas, una persona que tal vez conoció al Señor y alguna circunstancia lo ha llevado a apartarse y tiene la oportunidad de hoy, a través de esa cámara que está aquí, ujú. enviarle un mensaje, ¿qué le dirías? Que Dios no tiene la culpa, que sea lo que sea que, ¿verdad? Que estés atravesando o que te esté pasando, Dios lo llena todo en todo. Y que cuando realmente dejamos que Él sane, que Él restaure, que Él, pues, haga eso mismo, llene todo en todo, pues nos damos cuenta de que sin Él no seríamos nada. Y que ese enojo y esa frustración o ese dolor que quizás hoy puedas estar sintiendo, cuando lo entregamos en las manos a Él, pues Él lo cambia, de verdad cambia literal la tristeza en gozo, cambia el llanto por alegría. Y que, pues, él no tiene la culpa de las situaciones que puedan estar atravesando, sino que, al contrario, él quiere manifestarse en esa situación, en ese dolor, él quiere mostrar ese amor, ese cuidado. Si estuvieras enfermo, pues, él quiere manifestar la sanidad Amén. en la vida y eso, que no Dios no tiene la culpa. Amén, amén, amén. Bueno, Nashira, te damos las gracias, ¿verdad? Por aceptar estar aquí este día con nosotros. Yo sé que hay muchas áreas Ujú, de testimonios en tu vida que tal vez pudieran ministrar a nuestra audiencia, ujú, pero no quiero dar pasos apresurados porque pues Nashira tiene un matrimonio maravilloso, ¿verdad? Con ujú, Ricky ujú, Acevedo y yo sé que ellos van a estar invitados próximamente en el podcast de Unidos en las manos de Dios, que es el podcast de matrimonio de esta casa. Y ahí como matrimonio, ellos van ujú, a traer un testimonio que va a ser de bendición, amén, de gran bendición a todos los que nos ven y nos escuchan. Pero quiero darte las gracias por estar aquí, por contarnos tu testimonio personal, ujú, como vasija, como mujer, ujú, ¿verdad? Que Dios ha traído a esta casa, que tal vez Dios te trajo en un momento donde estabas quebrantada, ujú, ¿verdad? Pero Él supo ponerte en la rueda del alfarero y dejaste
que Él te Ujú. moldeara. Amén. Amén. En esta noche yo quiero orar por Nachira, ¿verdad? Y orar por esas mujeres que tal vez hoy están viviendo alguna situación similar a lo que Nachira vivió, ¿verdad? Desde su adolescencia, eh, para que sea el Señor, ¿verdad? Cubriendo y dirigiendo sus pasos y llevándolas a tomar decisiones que sean de bendición a sus vidas y que no resulten en heridas más graves o, o en tragedias familiares, como en muchas ocasiones sucede. Amén. Amén. Señor, mi Dios, Señor, vengo delante de tu presencia. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das en esta noche, Señor, de entrevistar a mi hija, Señor, de tener una conversación con ella en relación a sus vivencias, Señor. Esas cosas, Señor, que tú le permitiste, Señor, atravesar con un propósito. Porque sabemos que todo lo que acontece en la vida de tus hijos, tu palabra establece que tus pensamientos son de bien y no de mal, para ayudarnos a alcanzar el fin que esperamos, Señor. Y también tu palabra dice que aquellos que están funcionando en el propósito para el cual fueron llamados, todas las cosas ayudan a bien. Padre, y en esta hora yo te doy gracias por la vida, el testimonio, Señor, y el proceso de victoria que tú permitiste, Señor, en la vida de Nachira. Padre, oro, Señor, por sus padres, oro por sus hermanos, Señor, por todas aquellas personas involucradas, Señor, en este proceso, en este testimonio. Señor, y te doy gracias porque fuiste tú, Señor, mostrando tu mano poderosa, Señor, en favor de ellos y dándoles una victoria sobrenatural, Padre. Ahora mismo, Señor, yo oro por aquellas personas que están conectadas, Señor, que están viendo, Señor, esta transmisión, este podcast. Padre, yo te pido, Señor, que tú intervengas ahí en sus emociones, Padre, en sus corazones, en sus mentes, oh Padre, en sus pensamientos, Señor. Padre, reprendemos todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti, Señor. Oh Padre, Señor, y pedimos, Señor, que tú derrames bálsamo, Señor, sobre las emociones de aquellas personas que se encuentran heridas y experimentando dolor. Padre, tu palabra nos enseña que tú cambias nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en alegría, Señor. Que tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que tu amor, tu misericordia, oh Padre, Señor, y tu gracia alcanza a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Gracias, Nachira, una vez más por estar Gracias con por nosotros. tenerme aquí. Gracias por el testimonio. A todos los que nos están viendo, si este mensaje tocó tu corazón, si necesitas ministración, puedes dejarnos tu comentario en la caja de comentarios aquí abajito en el video. Recuerda darle like a este video, comentar, compartirlo, amén, y suscribirte a este canal para que así pues los algoritmos de YouTube sigan recomendando este contenido a muchas otras personas y tú seas una de las personas que ayudó a crecer a este canal y ayudó a bendecir a muchas otras personas. Amén. Esto ha sido Vasijas de su Gloria. Dios les bendiga. Así